Buen día, parece de P Noticias. Nos encontramos con el licenciado Jorge Ricardo García Villalobos, uno de los aspirantes, postulantes para la titularidad en la Fiscalía de Corrupción en nuestro país. Licenciado, antes de hacer la pregunta obligada que hace todo el mundo, el por qué quieres ser o el por qué pretendes o aspiras a este puesto, ¿qué nos puedes comentar de usted, la trayectoria que tiene o el cómo ves México en este momento? Veo, veo un México que tiene mucha sed, como diría el licenciado Colosio, sed de justicia. Yo desde muy joven empecé a trabajar en el servicio público y empecé en las Contralorías Internas, sobre todo en la Secretaría de Salud, en donde combatimos corrupción y sancionábamos a los malos servidores públicos. Y la vida me fue llevando por ese trayecto. Posteriormente en registro civil me tocó hacer campañas anticorrupción. En la misma Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la visitaduría, pues atendíamos a la gente que de alguna forma había sido pues, menospreciada, ese es el término, por no quedar, dar un dinero, no le daban acceso al expediente. También me tocó ahí el combate a la corrupción. Y luego en el PGR, que estuve de agregado en Estados Unidos 9 años, y ahí me tocó combatir la corrupción transnacional. Es decir, hay corrupción también que se da en Estados Unidos, hay corrupción que se da en México desde el punto de vista oficial. Y posteriormente en mi ingreso a una de las consultoras más importantes, que es Deloitte, en donde me dedico a investigar todos los delitos financieros, entre ellos la corrupción. Pues me ha dado un panorama y un perfil, me parece que distinto, porque mi trabajo no nada más se limita a México, sino que se limita a distintas partes del mundo. Eso es lo que te iba a comentar. El hecho de tener un currículum como el que tiene usted, que está reconocido en el extranjero, es como un plus. Yo lo veo, yo como ciudadana, como en este país lo veo como un plus, ¿no? Porque esto nos damos cuenta que los estándares de calidad, por llamarlo de una forma, en los países respecto al tema de la corrupción difieren mucho de nuestro país. Claro. Mira, todo el mundo me pregunta por qué quiero ser fiscal. Y la respuesta es muy clara. Porque tengo la experiencia, tengo el conocimiento, soy investigador, soy abogado, y creo que puedo aportarle al país una investigación y una fiscalía seria, una fiscalía que atienda a la gente. No es que yo solo pueda hacer el trabajo lo tenemos que hacer todos. Tenemos que ser un fiscal abiertos, de brazos abiertos. Tiene que ser un fiscal en donde verdaderamente le genere la confianza a la gente de platicar sus problemas para que de ahí la fiscalía pueda trazar la estrategia de investigación. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Denuncia y denuncia y denuncia. Sí, y denuncio y no pasa nada. Denunciar cuesta mucho trabajo. ¿Y a quién voy a denunciar? ¿Y con quién voy a denunciar? ¿Y cuándo voy a denunciar? ¿Y cómo voy a denunciar? Y se entera mi jefe, y si mi trámite se queda atorado, es decir, da mucho miedo. Ya, está trillado. Ese sistema está agotado. ¿Qué necesitas? Bueno, ya se puso el Sistema Nacional Anticorrupción, que ya lo tenemos, hay que aprovecharlo, pero hay que aprovecharlo para bien. Entonces, ¿quién es el que tiene que estar empoderado aquí? Un fiscal que tenga el respaldo de la sociedad. El fiscal solo, olvídense, no va a poder hacer nada. Antes que nada, recuperar la credibilidad, ¿no? El país estamos pasando por una etapa donde la credibilidad hacia los políticos en el rubro que usted me permita comentarle, nadie cree en ellos. Entonces, lo que está pasando en estos últimos meses, yo le decía, pareciera que se está retrasando lo de darle solución a quien queda al frente de la Fiscalía Anticorrupción, cuando hemos visto en estos 2, 3 meses lacerar el país irremediablemente. Vemos gobernadores llevarse miles de millones y no pasa absolutamente nada. Entonces la gente está decepcionada. Ese es el tema. No hay confianza, no hay credibilidad, hay decepción, hay frustración, hay depresión. Eh, Frustración y depresión porque hay una simulación. Yo hablo de que el país tiene 7 pecados capitales. Uno de ellos es la inseguridad, uno la corrupción, la simulación, el abuso de poder, la falta de rendición de cuentas, es otro. El tema de impunidad, que es vital, es decir, porque eso es lo que nos está haciendo que no creyamos en nosotros ni en las instituciones.
Y un punto también como pecado capital es esto como que abuso del poder, no abuso del poder, lo hago, no lo hago. Y ese abuso del poder me parece que ya nos cansó a todos. Es decir, queremos tener servidores públicos claros y honestos. Me parece que todas las medidas que se hacen de despidos masivos de gente corrupta, de bajarle el sueldo al funcionario público, no sirven. Porque lo que estamos generando es más corrupción y hay que entenderlo. Si a mí me bajas el salario, estoy acostumbrado a un nivel de vida, pues voy a buscar de dónde compensar ese salario. ¿Y quién lo va a dar? Pues se lo voy a pedir a la gente. Entonces, todas esas medidas que venimos aplicando ya están caducas. Hay que ser innovador. La experiencia internacional lo que me dice es, la corrupción existe. Y la corrupción existe en todo el mundo. Hay países más o menos corruptos, hay gente más o menos corrupta, y no podemos generalizar. No todos somos corruptos, pero la gran mayoría digamos que sí lo es. Y lo eres porque te obligan a ser corrupto. Porque si no das la mordida no sale el trámite. Entonces tenemos que aprovechar el internet para simplificar los trámites. Tenemos que aprovechar todas las tecnologías de punta para poder cerrar el paso a que la gente tenga cuestiones de corrupción. Es decir, si tengo mis documentos completos y tengo todo, dame el documento. Oye, necesito mi licencia para dentro de 3 horas. No, pues ven dentro de 3 días. Oye, es que se me perdió y la necesito. Bueno, pues cobra el trámite urgente al triple, al cuádruple, pero que ese dinero ingrese a las arcas y que se combata así la corrupción. Me parece muy lamentable que ningún registro público de la propiedad y del comercio sea justamente eso público, que puedas acceder a través de internet. Sí, cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo digitalizar, estoy de acuerdo, pero se tiene que hacer una inversión para que a largo plazo reditúe y cobres los trámites urgentes, pero que los cobres y ya salgan impresos en tu casa, en tu oficina, como ocurre en muchas partes del mundo. Y esas son medidas eficientes para cerrar el paso a la corrupción. Con esto se quitan los intermediarios y el coyotaje que el burocratismo utiliza desde tiempos inmemoriales en nuestro país, ¿no? Es correcto. Y por otro lado, necesitamos tener una fiscalía eficiente. Les decía, si la comunidad, si la sociedad no da la noticia de lo que le está pasando, pues entonces la autoridad no se entera. Y no es que tengas que denunciar para que inicie la autoridad, no. Lo que pasa es que yo como fiscal, en el puesto que sea electo, estoy sentado, estoy en las calles, pero no puedo tener visibilidad de lo que pasa a 3 calles de mí. Bueno, en un mismo edificio no sabemos lo que pasa en los pisos abajo. Exacto. Entonces, ¿cómo te enteras de las cosas? La información. La información tiene que fluir. ¿Y quién te va a traer la información? Pues el agraviado. Y en la experiencia que yo tengo, ninguna investigación de fraude, ninguna investigación de corrupción, ninguna investigación de lavado de dinero, ninguna investigación de ninguna índole inicia porque me la encontré, porque apareció, porque el auditor hizo. Nada, nada. ¿Sabes? Porque alguien participó y viene con el chisme, alguien fue objeto de una agresión y vienen con el chisme, si me permiten la expresión, pero el chisme es lo que yo tengo que saber y mi experiencia lo que tiene que estar es guiar ese chisme para convertirlo en una indagatoria, en una carpeta de investigación. Entonces, es eso, no nada más es ven y dime, no, tienes que acompañar al quejoso, al denunciante, al ciudadano, y le tienes tú que sugerir las líneas. Oye, espérate, ve otra vez y haz este trámite y yo te voy a cuidar y te voy a proteger. Oye, vamos a hacerlo de esta forma, oye, no lo vamos a hacer así. Es decir, hay distintas formas como puedes hacer una investigación. Y basta ya de litigar en los medios. No se puede seguir dando información a la ligera en los medios. Pruebas, y los medios no puedes salir sin pruebas porque lo único que haces es que generas un mal ambiente, generas una falsa expectativa y tienes que ser muy responsable con lo que estás haciendo. Es decir, yo no digo que los exgobernadores no se hayan robado los miles de millones de pesos, pero realmente se habrán llevado todo eso. O estamos exagerando por un fin político o mediático. Hay que ser muy responsables, hay que respetar mucho los derechos humanos de las empresas y de la gente. Porque aquí va iniciativa privada y servidor público, ¿eh? Exacto. Los dos. Y en los dos hay corrupción
Y en los dos se cuecen habas. Y en los dos se da lo que venimos a llamar contubernio, porque si uno no existiera el otro para lograr una corrupción, lo que decía, si un empresario necesita un trámite rápido, pero lleva 3 meses, obviamente se utilizan las prácticas de acudir al amigo que me ayude a solucionar lo más pronto posible, ¿no? Entonces, cuando utilizamos los amiguismos y utiliza los políticos el nepotismo como una herencia familiar cuando ya eres político, eso también está muy mal visto por la sociedad. En ese aspecto, ¿qué se puede hacer? En ese aspecto, se supone que se crearon las contralorías para controlar el nepotismo. Yo sé de muchos lugares, en gobierno federal, municipal y estatal, en donde las familias son cotos de poder y uno sucede al otro y al otro y al otro. Y o le doy el trabajo a la prima, a la hermana, y la autoridad no hace nada. Tal parece que no pasa nada. No es que ser familiar de una persona esté mal. No, lo puedes acomodar en otra dependencia del gobierno federal, si es que sí, pero no puedes acomodar a tus familiares, porque tal parece que es una empresa tuya y estás empleando a la gente. Me parece que tenemos que revisar todos los expedientes de los funcionarios públicos, pero a cabalidad. Claro. Y encontrar quién es familiar de quién y están trabajando con ellos o no. Y la gente que esté trabajando con ellos, una de dos, o renuncia al funcionario o renuncia a su pariente. Exacto. Pero no puede ser esto porque tal parece que viven del presupuesto. Otra cosa que ocurre, que es frecuente, ya es común, pareciera en nuestro país, es el brincar de un puesto a otro como si fueran todólogos. Y eso es criminal, se podría decir, porque volvemos a lo mismo, pareciera que ya se acostumbran a vivir del erario y sales de ser presidente municipal a ser senador o a ser diputado y das como una vuelta completa. Yo creo que son derechos fundamentales consagrados en la Constitución, que cualquiera que quiera hacer una carrera política lo puede hacer. Lo que está mal es que nos aprovechemos y que me salgo yo para ser diputado y dejo de presidente municipal a mi hermana, a mi prima, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, y aprovecho todos los recursos que me dan. Eso me parece que está mal. El que una persona quiera hacer una trayectoria política para poder subir a la presidencia, qué mejor que se prepare, que pase por los puestos, que sepa, que conozca, pero no que se aproveche. Es decir, vemos un fenómeno global en donde ahora resulta que las esposas de los presidentes o expresidentes son más famosas que los mismos presidentes. Bueno, pues sí, porque son la cara bonita, la cara amable, ¿no? Ajá. Y por eso los quiere la gente. Pero tenemos que ser muy cautelosos en definir bien hacia dónde queremos llevar todo el combate a la corrupción. La corrupción tiene muchas cabezas, es un monstruo gigante que si queremos combatir toda, pues no vamos a tener éxito. Tenemos que enfocar las baterías en casos estratégicos puntuales de abatimiento a la impunidad. Eso es en todos los sectores. Aplicar la ley sin que te tiemble la mano. No todo el peso de la ley, esos discursos de todo el peso de la ley, ni aplican todo el peso de la ley, ni aplican un pedacito de la ley. Exacto. Simplemente hay que aplicar la ley. Nada más. Volviendo al tema de los dineros, respecto a los salarios que percibe el mexicano común, en los salarios que perciben los políticos hay un abismo de diferencia, ¿no? Los beneficios que se reciben en las cámaras también son grandísimos, miles de millones se gastan en cosas que parecieran no son esenciales para lo que ellos necesitan, no para lo que el país necesita cuando estamos pasando por una situación muy difícil. Yo ahí sí quiero hacer una diferencia. Mira, los burócratas, es decir, los puestos medios a bajos, perciben muy mal salario. Los puestos altos perciben un excelente salario. Entonces, a pesar de que ganes mucho, ganes poco, la corrupción está. El que gana mucho pues, le exige al de abajo y el de abajo tiene que subir y el de abajo tiene que completar su sueldo. A los servidores públicos no se les ha incrementado su salario en los últimos 15 años. Tienen una pérdida del 60% o más ahorita del poder adquisitivo. Eso te genera corrupción. Es decir, si un servidor público está trabajando, pues tiene el derecho a ganar bien, a llevar todos los satisfactores a su familia. Y no tacharlos de corruptos ni de nada. Hay muchos servidores públicos muy buenos. Hay muchos policías muy buenos. Tenemos que respetar los valores. Cierto, yo recortaría gastos, muchos gastos, en donde se genera mucha corrupción. Campañas políticas.
el INE otorga 5,000 millones de pesos a los partidos políticos, y los partidos políticos no justifican o justifican poco o lo manejan de distinta forma. No, esos 5,000 millones de pesos generan corrupción. Claro. Esos 5,000 millones de pesos que se apliquen a programas sociales, que se inviertan. Es decir, tenemos que empezar a hacer instituciones eficientes, autosustentables, y tenemos que hacer que el servidor público se sienta orgulloso, que pierda más si se corrompe a que si no se corrompe, que tenga un retiro digno, que tenga acceso a todos los medios educativos y de salud. Pero ellos se tienen que sentir orgullosos. Claro, claro, por supuesto. Pues, licenciado, agradezco muchísimo esta entrevista para SDP Noticias. Esperamos que sus palabras hagan eco en más de algunos de los que nos van a leer, nos van a escuchar. Y pues más que nada eso, tentativamente estaba para el 17 de febrero. Así es. Bueno, la convocatoria establecía que era para diciembre, se suspende, se abre el periodo de sesiones del Senado el 17 de febrero, pero la realidad es que todavía no hay una fecha precisa en la que se vaya a hacer una elección, ¿no? Vamos a ver qué sucede en febrero. La corrupción la tenemos hasta el cuello y pareciera que no hay mucha urgencia. La corrupción es un cáncer que está afectando a la sociedad mexicana, es un cáncer que duele mucho a la sociedad mexicana, y la sociedad mexicana quiere encontrar el antídoto contra ese cáncer. Ahora, yo no prometo acabar con la corrupción si llego a la fiscalía, esto es bien importante. Vamos a hacer todo lo posible por acabar con la impunidad, y acabando con la impunidad los niveles de corrupción tienen que disminuir forzosamente. Claro. ¿No? Es un trabajo fuerte, es un trabajo de mucho riesgo, estoy consciente de ello. No son gente tonta la que se dedica a esto, es gente bastante inteligente, pero creo que tenemos la experiencia para manejarlo. Perfecto, pues esperamos en una posterior entrevista ya estar con usted como titular de esta dependencia. Le agradecemos muchísimo y buenas tardes. Muchas gracias.